Las opiniones presentadas en este espacio son exclusiva responsabilidad de quien las emite. La información presentada no está basada en carpetas de investigación. Este episodio contiene lenguaje no apto para menores de edad. Se recomienda discreción. A lo largo de estos capítulos que hemos tenido en ausencias, muchas veces hemos hablado sobre los amigos. Esos amigos que al final terminan siendo tus peores enemigos. El caso de esta semana no es la excepción, lamentablemente. En este caso, Eric tenía dos amigos en los cuales él confiaba. Un día se fueron a divertirse a un lago ubicado en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Ahí, estos dos amigos le quitaron la vida a este joven de apenas 17 años de edad. Lo estrangularon y, como si fuera poco, lo aventaron al lago. Su mamá pasó todo un calvario para encontrarlo, pues ellos afirmaban que no lo habían visto. Tiempo después, encontraron el cuerpo de Eric. Y desde ese día, su mamá ha buscado justicia. Bienvenidos a un capítulo más de Ausencias. Soy María Mávil, gracias por estar con nosotros una semana más. Esta vez con el lamentable caso de Eric, este joven de 17 años de edad, originario de Atizapán, Estado de México, desde donde hoy recibo a su mamá, la señora Erika. Señora Erika, estoy muy agradecida con usted por estar aquí, por tomarse el tiempo de venir desde Atizapán hasta la Ciudad de México, y gracias por contarnos la historia de su hijo. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme, gracias por abrirme este espacio, porque pues sí, la verdad, lamentablemente es cierto lo que usted comentó, en esta vida no hay amigos. Este chico entraba a mi casa y pues desafortunadamente pues le quitó la vida a mi hijo. Le doy las gracias a usted y a su equipo por darnos la oportunidad de hablar, a mí y a otras madres que hemos sufrido la ausencia de nuestros hijos. Gracias, al contrario, este espacio es para ustedes y lamentablemente quisiéramos hablar de otras cosas, ¿no? Quisiéramos a veces platicar de otros temas, pero hoy desgraciadamente tenemos que hablar de este crimen que se cometió ya hace varios años, en el 2016, y que bueno, que hasta la fecha usted no ha parado de pedir y de exigir justicia. Pero bueno, antes de iniciar, pues como le decía antes de entrar, nosotros y todos los que nos están viendo no tuvimos la dicha de conocer a Eric, y creo que usted nos lo puede presentar y nos puede decir quién era Eric. Mi hijo Eric era un niño que le gustaba mucho estudiar, pues siempre era un niño muy amable, de un gran corazón, le gustaban mucho los animalitos, él tenía sueños de ser médico, siempre decía que sus planes de él era seguir adelante, seguir luchando, o sea, para seguir y sacar un estudio. Era un niño que nunca faltó a la escuela, siempre era un niño estudioso, amoroso, un buen hijo, un buen hermano, un buen nieto. A lo mejor sí, como tal, pues como todos los hermanos, de repente sí se peleaban, pero siempre pues estuvo para sus hermanos y sus hermanos para él. Desafortunadamente, pues cuando pasó lo de él, pues sí fue muy duro para mis otros dos hijos, porque tuvieron que enfrentar una situación muy difícil para él, pero pues mucha gente que conocía a mi hijo sabía que era un niño pues muy educado. Yo siempre lo enseñé a que ante todo el respeto y pues más que nada tenía que tener pues educación hacia la gente mayor, y pues si no le hacía a nadie no tenía por qué meterse con la demás gente. Así es. ¿Él era su hijo menor? Él era el mayor de mis Era el mayor. otros dos niños que tengo, una niña y un niño. Bien, y comparten el mismo nombre. Pues Eric, se le puse yo, bueno, a Eric le puse yo Eric por mí, Sí. porque yo me llamo Erika.
y Antonio porque mi mamá se llama Antonio. Ah, bien. Compartía entonces el Sí, nombre de usted y ajá, de su abuela. sí, Sí. Eric, su primogénito, sí, su niño, su primer hijo. sí. O sea, dicen que uno nunca pues aprende a ser madre y con él yo aprendí a ser madre. Aprendí a cambiar pañales, a ser responsable, porque pues cuando yo tuve a mi hijo, a mi Eric, yo tenía 18 años. Muy joven. 18 años, como tal yo fui madre soltera, supe cuidarlo y guiarlo muy bien. Este, y pues desafortunadamente yo le pido a los papás que están viendo este programa, que no juzguen a las mamás y no saben por lo que hemos pasado las mamás, porque desafortunadamente pues él tenía que salir, era un joven que tenía pues que emprender un camino y pues aprender a vivir, si se caía tenía que saber levantarse, Exacto. porque yo estuve en todo momento con él, siempre yo lo sobreprotegí mucho, pues, ¿qué le puedo decir, no? Como padre, y los padres que saben que luego a veces que uno protege mucho a sus hijos y pues llega a cualquier persona y pues los envuelve en otro mundo que uno a lo mejor sí se los enseña, pero pues no de ven, vamos a tal lugar o vamos a este, pues son jóvenes, ¿no? Eric tenía 17 años, estaba en plena adolescencia, era un joven que necesitaba salir a divertirse como muchos jóvenes allá afuera lo hacen, salir con quienes ellos piensan son sus amigos, esas personas que a lo mejor las conocían ya desde hace mucho tiempo, porque uno de ellos, de estas personas que le quitaron la vida, era muy amigo de él. Sí. ¿Quién es Roberto Carlos? Porque a él me refiero. Ellos se conocieron en la secundaria. De ahí él empezó una amistad con mi hijo y mi hijo con él. Él entraba a mi casa, bueno, a su casa de ustedes. Gracias. Él entraba a mi casa, él se comía ahí, pues luego había veces que pues su familia, estaba su mamá y su papá estaban separados. Entonces luego Sí. había veces que él se iba a quedar a mi casa y pues yo lo recibía, ¿no? Porque pues como tal era un niño, o sea, yo no, nunca hubo una distinción de decir, pues ahora va a comer mi hijo esto y él esto. No, lo que mi hijo comía, comía también Roberto. Y decía Roberto que él quería a mi hijo como un hermano, ¿no? Entonces, pues empezaron una amistad. Después de allí, Roberto se salió de la secundaria y aún así siguieron siendo amigos. Roberto se cambió de lugar, se vino a vivir por acá, por el Rosario, y desde allá, desde acá, vine a buscar a mi hijo hasta Tizapán. Luego había veces que se quedaba toda una semana y se venía el día sábado. Yo lo recibía. Pues igual mi hijo le prestaba su ropa, le prestaba zapatos, le prestaba pues lo que él podía, ¿no? Sí. Desafortunadamente pues no fue tan amigo como él dijo, porque pues lo mató. Roberto vivía muy cerca de ustedes cuando él vivía en Sí, Atizapán y su sí, familia también. sí. ¿Ustedes eran muy vecinos de muy cerca? Sí, nos dividía pues como dos colonias, se puede decir, yo Ah, vivo en Tlazapata y él vivía en Revolución, o sea, en la UAM. Entonces, sí. pues sí, eran muy cercanos, porque pues de ahí luego mi hijo iba a verlo a él, o luego él iba a ver a mi hijo, como su papá y su mamá se separaron, la señora se vino a vivir para acá, y el Sí. papá se quedó allá, y luego el papá, pues no estaba porque según viajaba mucho porque trabajaba, y pues luego él se iba a quedar a mi casa, él inclusive tiene su familia viviendo todavía allá. O sea, lo que es su abuelita, sus tíos, todos viven allá. Ah, bien, Ujú. ok. Usted sí conocía a sus papás, o sea, sí se hablaba con sus papás. Sí, yo me hablaba con su papá, me hablaba con su mamá, porque inclusive su mamá, pues, luego iba y me decía, oiga, ¿qué cree que Roberto está aquí? Yo le decía, sí, está aquí con mi hijo. Ay, se lo encargo, sí, pues ahí déjelo, ¿no? O sea, yo conocí a su papá, a su mamá. Desafortunadamente creo que su mamá no se llevaba bien con su familia, también por parte de su esposo, y pues no la querían mucho, muy, muy bien a ella, ¿no? Sí. Entonces, pues como que en ese aspecto yo no era de las que siempre andaba pues en la casa de ellos, porque pues yo trabajaba y pues, pero de todas maneras, aunque yo trabajara, siempre estaba al pendiente de mi Claro. Eric, ¿no? O sea, de quién iba a la casa, dónde salía, o sea, con quién se juntaba, o sea, sus amistades de él. Sí. Conocía a a todas las mamás de sus amigos de mi hijo, porque pues como yo les decía, es mejor que yo conozca con quién te juntas, porque no quiero que al día de mañana te vaya a pasar algo y yo no sepa ni con quién andabas juntado, ¿no? ¿Tenían la misma edad? Sí, porque Roberto tiene ahorita
26, mi hijo Eric tuviera 26. Y luego había veces que de repente llegaba, mi hijo estaba en la escuela y de repente llegaba él. Y todavía no ha llegado Eric, no, pero pásate y espéralo, pues ahí se quedaba a esperarlo. Yo nunca me imaginé, bueno, en ese momento que él iba a hacer daño a mi hijo, o sea, Claro. nunca me lo pensé, ¿no? O sea, yo pensaba que a lo mejor estaba con una persona que era de confianza y que mi hijo creía que era de confianza para él. ¿Cómo veía a Roberto? Él, cuando iba a su casa, ¿qué le platicaba? ¿Cómo era su vida? ¿Qué pensaba Roberto en ese entonces? Por lo poco que yo llegué a platicar con él, una vez me llevó sus papeles, su acta de nacimiento, un certificado de secundaria. Y yo le dije, ¿para qué me lo traes? Dice, para que usted, mire, se haga cargo de mí, ¿no? Y yo le dije, pero es que tú tienes tu mamá y tu papá. Y me dijo, es que desafortunadamente mi papá y mi mamá, pues no, nunca están. Mi mamá ya se juntó con otra persona, esa persona pues me maltrata. Luego mi mamá me deja cuidando a mis hermanitos y pues desafortunadamente yo todavía soy un niño. Y pues sí, pues era un niño pues cuidando a otro niño, ¿no? Claro. Y pues sí, yo luego había veces que, por ejemplo, yo le compraba una marucha a Eric y también a él. Y luego él agarraba y se tomaba el caldito de la marucha de mi Eric. Y yo le decía, ¿pero por qué haces eso? Es que se me antojó. O luego había veces que, por ejemplo, no estaba Eric y luego me decía, oye, a Eric le comentó esto. Y yo sí le decía, ¿qué? Es que ayer no se fue a donde dijo que se iba a ir y se fue con nosotros a otro lugar. Entonces yo llegaba a Eric y yo le comentaba, oye Eric, pero ¿por qué no me avisaste? Apenas te iba a decir, ma. O sea, yo veía como que cosas raras en Roberto hacia Eric. O sea, Sí. porque Eric, pues, era un niño que, pues, estudiaba. Yo le decía siempre, ese era mi lema mía, tú tienes una responsabilidad, Eric, ir a la escuela. Y yo tengo una obligación, que tú vayas a la escuela, darte de comer, comprarte, calzarte, pues vestirte, darte lo que tú necesites para que tú puedas seguir adelante, ¿no? Y desafortunadamente, pues a Roberto no, porque a Roberto cuando salió de la escuela lo metieron a trabajar. Inclusive una vez, un día sábado, se fue a quedar un día viernes y le digo yo, ¿qué vas a trabajar? Dice, sí, me metí a trabajar una hora, dice, estoy de ayudante de albañil. Dice, pero me voy mañana temprano. Entonces agarró y le dijo a mi hijo, qué dichoso de ti, Eric, que tú nada más pienses pues en estudiar y en levantarte y en al otro día hacer tu tarea y en jugar. Y le contestó mi hijo, es que esa es nuestra responsabilidad de nosotros, ir a la escuela y la responsabilidad tuya también tendría que ser eso, ¿no? Y ya le contestó él, pues no, es que si no estudio tengo que trabajar. Pues a lo mejor cada papás tenemos formas diferentes de educar a nuestros hijos, ¿no? De que pues si dejaste de la escuela, pues sí tienes que ponerte a hacer algo, ¿no? Sí, Pero también buscar la forma de que pues ellos sigan estudiando porque es un beneficio para ellos. Bueno, yo exactamente. lo veo así de esa forma. No sé si sea una mamá que sea muy exagerada o es la verdad, ¿no? Porque yo siempre les decía a mis hijos, miren hijos, es lo único que yo como madre les puedo dejar, porque dinero yo no tengo. Les puedo dejar nada más una educación para que ustedes puedan sobresalir con eso. Y Sí. pues desafortunadamente a Roberto Carlos, pues no, porque él se salió de la escuela y pues ya después yo le decía, métete a estudiar, Roberto. Y me decía, no, métete a estudiar, Roberto. Y yo hice que él terminara la secundaria, pero en línea. Cuando él terminó la secundaria, él me llevó su certificado y me dijo, mire, gracias a Dios que a que usted me presionaba, pude terminar la secundaria. Por eso yo no entiendo por qué le hizo ese daño a mi hijo. No entiendo por qué él era recibido en mi casa. Nunca hubo una mala cara para él. Nunca hubo un desprecio hacia él. Yo no sé por qué le llevó a mi hijo hasta esta situación. Cuando usted le brindó todo el apoyo y le dio esa mano que a lo mejor en su familia no la tenía. Ujú. En esta historia también hay otra persona. Esta persona, Eduardo, era amigo de Roberto Carlos. Mi Eric no lo conocía. O sea, mi Eric lo conoció a través de Roberto Carlos y lo conoció ese día que ellos se fueron a la laguna, porque en sí mi hijo no lo conocía. O sea, era como, por ejemplo, de que, a ver, yo te invito y voy a llevar otro amigo. Y ese amigo yo no lo conozco como tal, ¿no? Entonces, desafortunadamente, ese fue el último día que mi hijo conoció, el primero y el último día que mi hijo conoció a Eduardo. Bien. O sea, ellos no tenían para nada de relación. Usted tampoco No, no, lo, no, lo frecuentaba ni lo no, conocía de vista, nada. nada, ¿Esta nada. persona es también de Atizapán? Sí, esa persona también es de Atizapán. Esta persona es del municipio, es de la calle igual de donde vivía Roberto Carlos, de Revolución.
es igual también. Bien, pero él, bueno, ella era una persona ya de más edad que ellos. Él en ese momento tenía 35 años de edad. Exactamente, él en ese momento tenía 35 años de edad. Hoy, ¿qué sabes sobre él? ¿Qué ha investigado sobre él? Esta persona era luchador profesional. Esta persona se dedicaba a la lucha. Esta persona pues era mucho mayor que mi hijo. Desafortunadamente, cuando yo fui a buscarlos a su casa de Roberto, Roberto me dijo que nunca había visto a mi Eric, ¿no? Y pues esa persona no pudieron ponerse de acuerdo y me dijo que sí lo había visto, que habían ido a la laguna. Sí. Pues ya lo habían matado. ¿Y de su familia investigó también? De su familia sí, inclusive su familia a mí no me quiere. Todavía sobre que ellos hicieron el daño, ellos no me quieren. Luego han ido a, pues, agredirme, han ido a decirme de cosas. La verdad que hasta mucha gente me pregunta, ¿y qué no temes? Yo no hice nada. Ellos fueron los que le arrebataron la vida a mi hijo. Y ellos son los que tienen que irse, yo no tengo por qué ir. Yo camino bien y tranquila en mi colonia porque a mí me gusta mucho apoyar a la gente. En lo que yo puedo, la apoyo. A lo mejor no tengo dinero, pero por ejemplo, si yo sé que alguien está pasando por una situación, yo me acerco y les digo, ¿les puedo ayudar en algo? O sea, y toda la vida, desde antes que pasara lo de Eric, yo siempre he sido así. Sí. Siempre me ha gustado apoyar a la gente. Por eso yo siento que Eric sacó el gran corazón que yo tengo, lo sacó también Eric. Eduardo, pues tenía perros pues de la raza de los Pitbulls, ¿qué se llama? En los Pitbull, ajá. Ajá. Y los ponía, como que era entrenador de perros. Era entrenador de perros y aparte se dedicaba a luchar. O sea, a la lucha libre. Ok. Ajá. ¿Cómo se conocía él en la lucha? A él le decían Ouija Dragon. Bien. Ouija Dragon. Luchaba en el Estado de México, hacía sus presentaciones. Ajá. Sí, inclusive yo me metí más a fondo y vi que él había ganado ¿cómo se le dice? Un oso así por luchador, algo así. Desafortunadamente él tenía una página donde todavía aparecía como luchador, pero sus familiares borraron todo indicio para que él pues pudiera encontrar los medios o algo así Sí. como ocultarlo. Ajá, o sea, lo quisieron ocultar. Llega este día, justo el 10 de abril Sí. de 2016. Ese día, pues bueno, fue un domingo, al parecer. ¿Qué fue lo último que Eric le dijo? ¿Qué ocurrió ese domingo por la mañana? Bueno, les comento, pues a lo mejor sí es un poquito, pues triste para mí, si me ven con lágrimas en los ojos, no es porque yo vuelvo a lo mismo, yo no soy ni una artista, nada, ni pues yo soy persona humilde como tal, soy un ser humano. Yo le agradezco a usted por brindarnos este espacio, vuelvo a lo mismo, a muchas mamás que han batallado y han sufrido como yo la pérdida de un hijo, o hay muchas mamás que todavía no encuentran a su hijo o a su hija. Desafortunadamente hay veces que pues uno como padre pues se le salen las lágrimas por pensar de todo lo que uno vivió, ¿no? Exactamente. El domingo 16 de abril, Eric salió de mi casa a las 12 del día. De desayunar, desayunó y se salió. Le dije, ¿a dónde vas? Me dice, voy con Roberto Carlos, dice, a jugar una partida de fútbol. Le dije, sí, no te tardes. Me dice, no, ma. Él se salió, eran las 7 de la noche y él no llegaba. Y él siempre, por lo regular, se salía y regresaba porque pues iba a comer, iba a hacer sus cosas, ¿no? Porque él era un niño muy ordenado, siempre le gustaba andar limpio, bañarse diario, pues como tal joven, ¿no? O sea, como joven que es. Ya al dar a las 7 de la noche le digo, mamá, oye, ya no ha llegado tu compañero. Le digo su compañero porque se llama igual que ella y yo. Bien. Y me dice, oye, vamos a buscarlo. Le digo, sí. Entonces yo me fui a buscarlo, pues a la casa primero fui a un campo, pues no estaba ahí, ¿no? Dije yo, pues ya es muy tarde, pues no está. Seguimos caminando, pero el tiempo que yo caminaba sentía que como que ese campo para mí iba a cambiar. O sea, como que ya no iba a ser para mí lo mismo, ¿no? Sentía las calles grandes, sentía que pues no avanzaba, ¿no? Y ya llegamos a donde está esta persona, a su casa. Antes de llegar a su casa había un parque y ahí estaba él. Roberto. Ajá. Y le comento yo a Roberto, ¿has visto a mi Eric? Con una sangre fría me dice, no lo he visto. Estaba con otro muchacho.
Y le digo, ¿y no sabes si por aquí andaba? Dice, no, no andaba. Dice, ay, perdón, dice, es que se estaban tomando una cerveza. Y traía una bicicleta uno y el otro traía una bicicleta. Y le digo, oye, ¿me llevas a la casa de tu tío? Me dice, sí. Ya me subí a la casa de su tío. Y le dije, oye, ¿has visto a mi Eric? Y me dice, sí, sí lo he visto. Dice, pues dicen que andaba aquí. Dice, pero yo no lo alcancé a ver. Dice, ¿por qué? Elvia, dice, me mandó a comprar mi comida. La comida, dice, para que desayunáramos. Le digo, entonces no lo viste. Me dice, no, me dijeron que andaba, pero yo no lo vi. Él le dijo eso el tío de Roberto. Ajá. Me dice, pero yo no lo alcancé a ver. Le dije, oye, le digo, ¿no sabes dónde vive su otro amigo? Me dice, sí. Entonces Roberto se metió con su mamá, yo creo, a platicarle, no sé, ¿no? Y ya le dije, ¿me puedes llevar? Me dice, sí. Ya me baja para abajo, yo le grito al niño, le empezó a gritar y sale el niño. Y le digo, oye, ¿has visto a mi Eric? Y me contesta él, sí, señora, dice, pues si aquí andaba, dice, y se fue con Eduardo y con Roberto, dice, creo que al lago, dice. Le digo, no me digas, le digo, ¿me puedes llevar a la casa de Eduardo? Me dice, sí. Yo pensaba que Eduardo era un joven como ellos. Yo Sí. nunca me imaginé que era una persona mayor que ellos. Me bajo abajo y le empezó a gritar a esta persona, Eduardo, ya sale. Se asoma por una ventana y me dice, perdón que no los haya salido a recibir, dice, pero es que estoy mojado, dice, porque me metí a nadar. Así me dijo, ¿no? Yo le dije, oye, me dice, mande, ¿has visto a mi hijo Eric? Y me dice, sí, dice, es que nos fuimos a la laguna, dice, pero, ¿qué quiere? Dice, que al llegar a la laguna, dice, estábamos ahí cotorreando, dice, y nos agarró una patrulla. Dice, como Eric no traía dinero, dice, se echó a correr por los puestos. Y yo le dije, oye, pero es que él era menor de edad, él todavía es mi responsabilidad. Le dije, ¿por qué no me hablaste? Y me dice así bien cínico. Perdón, dice, pues es que no tenía su número, yo a usted ni la conocía. Le digo, no, pues ni yo tampoco a ti. Le digo, pero pues nada más yo quiero saber que me digan dónde está mi hijo. Y me dice, ya le dije que eso fue lo que pasó, de ahí ya no lo vimos. Entonces regresa Roberto Carlos y su mamá. Y le digo, oye, ¿nunca no he visto a mi Eric? Me dice, sí, dice, pero es que no le quería decir, dice, porque lo va a regañar. Y le dije, no, le digo, es que era mi responsabilidad. Y me dice, no, dice, perdón, dice, yo no le quería decir nada. Entonces agarra y ya le digo, vámonos, mamá. Entonces mi mamá le dice todavía a Roberto, oye, ¿y cuándo vas a la casa? Con una sangre bien fría le dice, a partir de mañana empiezo a ir. Como si Qué raro. mi hijo le estorbara, o no sé, ¿no? Entonces yo agarro y me voy y mi mamá se viene conmigo. Al tiempo de bajarnos, nos bajamos por una calle que no había salida. Llegan dos chicos y me dicen, por ahí no hay salida, dice, pero la acompañamos a que salga ya. Me acompañaron. Entonces en ese momento me dicen ellos, oiga señora, dice, ¿no cree que lo hayan ido a dejar? Dice, por ahí, dice, ya haya tomado Eric, dice, y esté tirado por ahí, dice, borracho, dice, si quiere lo acompañamos. Entonces ya nos fuimos caminando. Al llegar hacia, bueno, donde está la glorieta, Sí. yo le pregunto a unos vigilantes que están ahí. Le dije, oye, le digo, llevaba yo una foto de mi hijo y llevaba pues, los papeles, ¿no? ¿Qué es? Le digo, oye, le digo, ¿no han visto a este chico? Y me dice uno de los policías, es que yo lo vi cuando pasó para abajo, dice, iban otros dos. Dice, pero iban, cada quien dice, iba con una bicicleta, dice. Digo, pero es que mi hijo no ha regresado. Me dice, no, dice, pero mire, déjele hablo al comandante. Le empezaron a marcar al comandante porque ellos eran de seguridad privada y los municipales eran otros. Y pues nunca contestó, nunca contestó. Entonces ya agarra y me dice el muchacho, oye, dice, ¿y por qué no lo vamos a buscar a un hospital? Y yo me quedé así como, ¿por qué no? Digo, sí, ya. Entonces tomé un taxi y me fui primero al Ministerio Público. Y le dije al licenciado que estaba ahí, disculpe, ¿no ha llegado alguna persona detenida? Y me dice, sí, ha llegado dos, dice, por intento de robo. Yo pensé en una de esas, dije, a lo mejor es mi hijo, ¿no? Sí. Le dije, ¿no será este muchacho? Y me dice, no, señora, no es ninguno de ellos. Dice, no es ninguno de los que están aquí. Entonces me fui al juez calificador. Dije, pues a lo mejor lo detuvieron, sí lo agarraron y lo detuvieron y pues está allí preso, ¿no? Me dice, no, señora, es que no está. Dije, pues ahora ¿dónde lo encuentro? ¿Dónde lo busco? Porque pues él nunca faltaba a dormir, siempre llegaba, nunca era de los niños de que, ay, pues no, llego mañana, ¿no? Sí. Entonces le digo, ¿sabe qué? Le digo al taxista muy amable, le digo, ¿sabe qué? Lléveme a la Cruz Roja, porque había una Cruz Roja ahí. Me dice, sí. Nos bajamos y pregunté. Y me dice el de la Cruz Roja, no, es que aquí no ha llegado ninguna persona pues lesionada, ni malherida, ni nada. Entonces le digo, ¿me puede llevar al hospital Villada? Hay uno ahí en el. Me dice, sí, señora, ya nos fuimos al hospital Villada, le empecé a preguntar a los policías de la puerta.
para entrar. Y me dice, no, señora, es que aquí no ha llegado nadie, dice, y menos con las características que usted dice de esa edad. Sí. Le digo, bueno, y ya entonces nos regresamos y le digo yo al taxista y a los muchachos, ¿ustedes saben dónde más o menos puede estar? Me dice, sí. Dice, si quiere la llevamos. Ya me llevaron, era noche, eran como la 1 o 2 de la mañana. Pero estos muchachos que la acompañaban no eran ni Roberto Carlos ni No, no, Eduardo, no, eran no, otros eran chicos. otros chicos. Entonces ya me llevaron ellos a donde ellos se juntaban, ¿no? Y ya al bajarme, pues era un lugar solo, ¿no? Me bajó y empezó a gritarle. Me bajé del carro pues, por un lugar donde había ni bajada, nada, ¿no? Era un monte. Y le empezó a gritar, Eric, Eric. Pues no me contestaba, lógicamente, ¿no? Y me dice el taxista, no, señora, dice, yo le digo una cosa, le digo, sí. Dice, mejor vámonos, dice, vamos a buscar una patrulla para que nos pueda apoyar ese y pueda echar las luces para que usted pueda ver. Le dije, sí. Pues ya nos fuimos. Al llegar a la glorieta había una patrulla. Me bajo yo del taxi y le digo al policía, ¿me puede usted hacer el favor de ayudarme a ir a buscar un chico? Y primero se portó muy amable el policía, me dice, es que ahorita estoy aquí. Le digo, mira, es que es este chico, ¿no lo ha visto? Y vio la foto de mi hijo y me dice, luego iba con otros 2 chicos y llevaban bicicleta, luego y llevaban un perro. Y me dice el policía, no, dice, y mejor váyase, dice, porque si no la voy a remitir. Y se le queda viendo al taxista, pero ¿por qué la va a remitir si no le está diciendo nada ni le está faltando al respeto? Y le contesta el policía, no, pero es que estoy ocupado. Dice el taxista, mejor vámonos, señora. Ya nos fuimos, eran como las 3 de la mañana, 4 de la mañana, yo ya no pude dormir, no pude pegar ojo, pues ya el otro día eran como las 5. Le digo, me voy a... Perdóneme que le interrumpa. Toda Sí, esta sí. búsqueda que hizo, esto fue en Atizapán. No, en el lago ya. Ah, bien, ok, porque para poner un poco en Sí, sí, contexto sí. a todas las personas, Eric vivía en Atizapán, Sí. pero ellos se fueron a una laguna, Sí. a un lago que Sí. está ubicado en Cuautitlán Izcalli, que es un municipio vecino Ajá. de Atizapán. Sí. ¿A qué distancia está de Atizapán? Más o menos así como caminando como 2 horas. Si vas en carro como 20 minutos o 30 minutos, media hora. Bien. No queda mucho. Inclusive los días domingos hay, por ejemplo, ahí hay puestos de comida, caballos para que la gente se vaya a divertir o como que a desestresar un poquito. Es una zona que los domingos es muy concurrida, o sea, no es un lago que esté solo. Los días domingos no. Entre semanas sí, pero los días domingos no. Los días domingos sí hay gente. Bien. Entonces, estos chicos que la acompañaron en la búsqueda, ellos fueron los que lo llevaron a Cuautitlán, a esa laguna, porque Sí. ahí se reunían siempre. Sí, ahí, o sea, según él, llevaba a todos ellos, o sea, a los que eran amigos de él, los llevaba allí a tomar, a comer, pues a divertirse, ¿no? Como tal. Pero ellos, según me explicaban, que se metían hasta el fondo, o sea, en un lugar donde estaba solo. ¿no? Ya. O sea, Entonces, apartado de toda la sí. rebumbia de la Sí. gente, ¿no? Sí. Entonces, en ese momento, pues ya, ¿no? Ya le digo que ya nos fuimos nosotros y pues ya, los chicos sí lo conocían a esta persona porque según Eduardo, pues era muy amigo de ellos. Era muy amigo de ellos y pues sí los conocía. Sí los conocía bien, pero le comento que pues ya en ese momento ya ellos me llevaron a ese lugar donde usted me menciona. Sí. Y pues ya de allí nos fuimos otra vez a su casa de usted, que está en el municipio de Atizapán. Sí, ¿no? gracias. Y ya pues ya no pudimos, ya en ese momento ya no dormí. Ya el otro día lo que hice fue, mi hija se levanta, que estaba chica todavía, en aquel entonces tenía como 11 años, iba a cumplir como 11, y me dice, ¿vas a ir a buscar a Eric? Le digo, sí. Me dice, déjame, le llevo un suéter, para si tiene frío, pues se cobije, ¿no? Sí. Pues ya, otra vez me fui al municipio de Izcalli, a donde está la laguna, otra vez por ahí pasamos, me metí porque había jueguitos para niños, ¿no? Dije, pues a lo mejor está por aquí dormido, le agarró la noche, o tomó mucho y se metió a dormir. Pues una mamá piensa pues, muchas cosas, ¿no? Entonces me metí yo ¿cómo se llama? En los juegos, ¿no? Y al tiempo de meterme yo a los juegos, pues no encontré nada. Ya nos fuimos al Ministerio Público de Izcalli a preguntar otra vez la señora necia y terca que a lo mejor podía estar pues allí, no preso o no sé. Pues no. Me comenta un licenciado, yo le doy un consejo, le dije sí. Me dice, váyase a que los policías de Izcalli lo radien. ¿Trae foto? Le dije sí. Dice, entonces llévele esta foto al comandante y dígale que se lo radea. Y pues ya fui al C4 de Izcalli
y afortunadamente estaba un comandante muy amable. Y me dijo, sí, dice, deme la foto. Y ya se metió y dijo, ya lo empezaron a radiar. Dice, pero yo le doy un consejo. Yo nunca había andado en un ministerio público. Yo no sabía lo que era, pues, lo que yo pasé. O sea, yo desafortunadamente, pues, yo pienso que todas las personas, a lo ves, somos personas tranquilas y muchas no tenemos o no sabemos lo que son andar en el ministerio público ni nada, ¿no? Sí. Y pues ahí ya empezó, ¿no? Me dijo, váyase al municipio de Cuautitlán, México, que es como colindando con Con Izcalli. Ajá. Y le dije, sí. Dice, allí váyase y vaya a poner, dice, la cédula de búsqueda. Le dije, sí, ya me fui. Yo no sabía por allá. Era mi primera vez que yo andaba en esos lugares porque yo no sabía ni dónde quedaba Cuautitlán, México, no sabía ni dónde. Izcalli sí, porque pues no queda lejos de Atizapán. Sí. De repente, pues sí, nosotros no salíamos a trabajar a ese municipio. Pero pues en Cuautitlán, México, yo nunca había andado por allá, ¿no? Entonces me dice, de aquel lado de allá, dice, crucese, dice, y tómese un carro, dice, que la va a llevar allá. Entonces, pues yo la desesperación me crucé del otro lado, al tiempo de cruzarme del otro lado, pues no había, yo no sentía que no había carros, porque pues, ya mi desesperación y así muy angustia, y no pasa ni un carro. Entonces, pues había un taxi y nos fuimos en un taxi yo y mi mamá. Y pues ya llegamos al Ministerio Público a poner la denuncia. Cuando llegamos a poner la denuncia, la MP muy mal educada, muy grosera, con una actitud muy déspota. Permítame tantito, estoy ocupada. Cuando se estaba pintando, cuando se estaba, pues ella atendiendo, ¿no? Ya como, pues baja un licenciado de arriba, que era de Derechos Humanos, se llama Ken, el licenciado, y dice, por favor, atiéndela. Dice, ella tiene una situación muy difícil. Dice, por favor, atiéndela. Pues ya como que quiso me pasó, ¿no? Y me dice, buenos días, ¿en qué la puedo ayudar? Y ya le comenté que pues mi hijo se había desaparecido. Me dice, ¿trae su acta de nacimiento? Le digo, sí. ¿Trae su CUR? Sí. ¿Trae una foto de él? Le digo, sí. Me dice, pues vamos a poner la denuncia, pero yo nada más le digo que si aparece, dice, venga a poner la cosa más, dar de baja la cédula. Le dije, sí. Pues ya la puso, ya, me dio un papelito, pues para que yo lo fuera a pegar, ¿no? Pero yo después me enteré que nunca había puesto la alerta Amber. Yo llorando le pedí ayuda, pues a un vecino y me dijo el vecino, sí, yo la voy a ayudar. Se juntaron en la búsqueda mis dos cuñados. Consiguieron lancha para que, pues, a ver si estaba pues, en el lago, ¿no? Sí. Yo me iba a pegar, yo y mi mamá, los papelitos de búsqueda. Nos vinimos hasta acá, hasta el Estado de México, el Distrito Federal, pues donde podíamos, nosotros pegábamos papelitos, ¿no? Metí a los hospitales, a Lomas Verdes, al Hospital Errejón, pues a todos los hospitales, porque yo pensaba que a lo mejor estaba pues en un hospital, ¿no? Claro. Pues, ¿qué cree? Que ya veníamos nosotros para acá con el papelito y encuentro como a mitad a Roberto. Vine con otros 3 chicos, bien tranquilos. Y le digo yo al taxista, me voy a bajar y le voy a decir que me diga dónde está mi hijo, ¿no? Y me dice el taxista, no señora, yo le doy un consejo, no diga nada. Dice, mejor espérese a que las autoridades metan su mano y él tiene que decir. Pues, ¿qué cree que transcurrió toda esa semana? Él nunca dijo. Yo iba pegando papelitos y él los iba quitando. Yo iba pegando papelitos y él los iba quitando. Y me di cuenta porque una señora me dijo, ¿a poco ya encontró a su hijo, señora? Le dije, no, ¿por qué? Me dice, es que va un chico así y así, dice, quitando los papelitos que va pegando usted. ¿Cómo cree? De verdad. Y todavía él se iba con la sangre fría de Roberto Carlos, todavía se iba pegando papelitos, según él, cuando los iba quitando. Todavía andaba buscando a mi hijo cuando él ya sabía que lo había matado. O sea, qué sangre fría. Y todavía se pusieron un amparo tanto Eduardo como Roberto Carlos por cualquier cosa. O sea, dices tú, si yo nada hice, no tengo por qué temer nada. Y pusieron un amparo. Un amparo para que no los pudieran detener, se dice. Sí, sí. Yo la verdad, pues todos mis derechos como tal, yo no sabía porque vuelvo a lo mismo, pues yo nunca había andado en esto. Pues yo no tenía dinero como tenía Eduardo. Pues Eduardo era luchador. Él metió un licenciado para que lo ayudara. Ese licenciado se hizo cargo de todo hasta el último momento que encontraron el cuerpo de mi hijo. Desafortunadamente, pues a mí me violaron mis derechos como tal.
Sí, pero Roberto nunca se acercó a usted durante ese tiempo de búsqueda, o sea, en la primera semana al menos jamás fue a su casa a decirle, señora, la voy a ayudar a buscar a Eric, o simplemente se lavaron las manos y... Se lavaron las manos. Simplemente se lavaron las manos. La mamá de Roberto dijo, mi hijo no tiene por qué buscarlo. Dijo, porque mi hijo no tiene nada que ver aquí. Otro niñito le comentó, es que su hijo se fue con su hijo. Inclusive la abuelita de Roberto dijo, es que ese niño ya no está vivo. Y le contestó a otra persona, ¿por qué? A mí me lo comentó una vecina de esta persona. Y le dijo, ¿por qué? Es que, ¿por qué si se fue con dos? ¿Por qué regresaron los dos y por qué no regresó él? O sea, es raro. Sí, ¿Qué cree que fue muy difícil? Porque a mí las autoridades como tal no me hacían caso. Yo me tuve que venir hasta el programa de Jorge Garralda para que me ayudara. Pero como tenemos que meter un oficio, me dijeron que regresara como dentro de 3 meses. Y yo dije, pero en ese tiempo, ¿yo qué voy a hacer? Entonces en ese momento le dice, mamá, ¿sabes qué? Dice, yo creo que no nos van a hacer caso. Dice, ¿sabes qué? Hay que cerrar bosques. Así me dijo mi mamá. Dice, hay que buscar gente, dice, para cerrar bosques. Le dije, sí. Era un día jueves. El día viernes me dice, mamá, ¿sabes que ya está toda la gente? Vamos a cerrar. No éramos mucha gente. Nada más cerraron eran bosques que es la Glorieta. Es Ah, colinda con el municipio de Tzapan y de Izcali. O sea, es como que la entrada hacia Izcali y hacia municipio de Atizapán. bien, Bueno, de la Zapata, ¿no? sí, Cerramos bosques, 3 primas mías, mi mamá, como 5 vecinitas, y mis 2 hijos. Mis 2 hijos estaban chiquitos. ¿Y qué cree que, digo yo, fue muy difícil porque desafortunadamente tú recibes pues insultos de la gente sin saber que pues no lo haces porque quieras molestar a la gente, sino lo haces para que las autoridades volteen a verte, porque desafortunadamente de otra forma las autoridades no te voltean a ver. Yo lo que pido son buzos para que busquen a mi hijo en el agua. O sea, yo aferrada a que mi hijo estaba en el agua. sí, Porque, ¿por qué estaba aferrada o por qué? Porque mi hijo nunca faltaba a dormir. ¿Y por qué pienso que ellos mataron a mi hijo? Porque mi hijo no tiene enemigos. Y porque desafortunadamente hubo 2 personas que lo vieron. Como ella dice, yo no pude acercarme. ¿Por qué? Porque tuve miedo que también con mi vida acabaran. Pero yo vi cómo golpearon entre los dos a tu hijo. ¿hubo 2 personas, 2 testigos? ¿Estas personas quiénes eran? ¿Eran Sí, visitantes del lago? eran veces, ajá, y por desgracia, pues como la gente de allí de la Zapata va al lago, Ajá, yo conozco a mucha gente. Soy muy conocida en la Zapata, donde tiene su pobre casa. gracias. Entonces, esas 2 personas, cuando vieron que yo no encontraba a mi hijo, me dijeron, es que una muchacha, me dijo, es que yo vi a tu hijo, pero tenía miedo a la muchacha, ¿no? ¿Cuántos Ya, días habían pasado cuando le dijo eso? que lo vi, ya cuando después que lo encontré, ya ella se acercó a mí y me dijo, pero Bien. hasta después que lo encontré me dijo, pero te digo y me voy a ir a Puebla, ella era de Puebla, te digo porque me da miedo. Le dije, ¿por qué no me dijiste? Me dice, es que tuve miedo. Y digo, pues sí, la entiendo y luego me pongo a Sí, pensar, digo, en ese momento había mucha gente en ese lugar y nadie pudo ver nada o a lo mejor vio y no quiso meterse en problemas. Fueron muchas cosas que se me vino a la cabeza. Decir, yo no estuve allí para ayudarlo. Después de que lo encontraron, yo tuve la oportunidad de hablar con el médico forense, muy amable la doctora. Se acercó a mí y me dijo, eh, porque fue a la audiencia cuando agarraron a este tipo, y me dice, tu hijo tardó media hora en morir. Se fue sin sangre en el corazón. Eh, Le rompieron su brazo, tenía golpes en el cerebro. No sé cómo se dice porque no tengo las palabras, pero luego digo me hubiera gustado estar ahí para haberlo podido ayudar, pero no pude. Y a lo mejor muchos papás me pueden decir ahorita, es que ella tuvo la culpa. No, es que Eric era joven y tenía derecho a salir, tenía derecho a disfrutar la vida. Yo digo que nadie tiene derecho de quitarle ni de privarle la vida a nadie, sí. porque pues se me hace injusto, ¿no? Y más una persona que era tan cercana a él.
Estas dos personas, estos dos testigos, ¿qué le comentaron? ¿Qué vieron? ¿Qué fue lo que vieron ellos? La muchacha me dijo que ella vio cuando este tipo lo agarró y le empezó a, bueno, lo así, dice, yo inclusive hasta hablé a una patrulla. La patrulla vino, dice, pero pues desafortunadamente ya habían metido a tu hijo al agua. Ya lo habían metido. ¿Y qué cree que después los policías fueron cuando hicieron la audiencia, ellos fueron a atestiguar y comentaron que si habían encontrado a estos dos personas que estaban con 3 bicicletas y con un perro. Cuando dice el comandante de la policía, cuando yo me acerqué a saludar a esta persona, tenía muchas fuerzas. Tan solo al saludarme, dice, se alzaba la mano. O sea, me alzaba, dice, porque tenía fuerzas, el más mayor. Sí, Dice, Eduardo. desafortunadamente, dice, ya no estaba Eric. Ahí ya cuando yo fui a verlos, ya no estaba él. Y él en la foto, yo tengo una foto donde se alcanza a ver cómo tiene sus pies mojados. O sea, cómo está escurriendo de agua. Sí. O sea, desafortunadamente esa foto se quedó en lo que fue en la carpeta. También la foto de cuando él era luchador se quedó en la carpeta. Y pues son cosas que pues, no puedo sacar, ¿no? Sí, claro. Porque Sí. las tuvieron que meter en la carpeta. Sí. O sea, estas dos personas que vieron todo, los vieron discutir primero, empezaron una pelea entre ellos tres. Es que dice la muchacha que cuando ella llegó, ya ellos lo tenían sometido a mi hijo. O sea, Los dice, dos, yo no, tanto ajá. Roberto como... Dice, es que mira, dice, yo vi cuando lo tenía allí, dice, pero yo no pude hacer nada porque si a él lo traían así, dice, imagínate yo que soy mujer, ¿qué me hubieran podido hacer? Claro, Y sí. pues yo me pongo en su lugar de la muchacha y digo, pues sí, tiene razón la muchacha. Dice, yo lo que hice fue hablarle a una patrulla y decirle que pues había 3 tipos, no, 2 tipos muy raros ahí que se podían ir a ver. Y lo que la muchacha dice, el policía lo dice. O sea, Sí. la muchacha dice que ella le dijo eso y los policías dicen, es que a nosotros nos llamó una muchacha morenita diciendo que había 2 tipos muy raros ahí, con un perro con un perro de una raza peligrosa y con 3 bicicletas ahí. Y que los policías le preguntaron a ellos que dónde estaba el otro chico de la bicicleta. Y que ellos le dijeron, es que se fue al Oxxo. Y si nosotros nos quedamos todavía como media hora y nunca llegó el muchacho. Ok, Porque pues ellos ya lo habían matado, ya lo habían metido al agua. claro. O sea, porque ya lo habían metido al agua. O sea, cuando nosotros duramos una semana buscándolo, o sea, mis cuñados estaban ahí en el lago. Y yo y mi mamá andábamos en diferentes lugares. O sea, nosotros no nos quedábamos ahí en el lago. Mis cuñados y unos vecinos, y Protección Civil de Atizapán, porque muy amable una regidora de Atizapán que yo conocía, me apoyó para que mandaran un oficio para que la policía de bomberos de Iscali nos apoyara. Porque en sí a mí nadie, o sea, nadie me apoyó de primero. O sea, yo empecé sola. O sea, yo empecé sola, yo fui investigadora, fui policía, fui licenciada, porque desafortunadamente, pues, no, nadie me apoyó. Ellos cometen este crimen, dejan a Eric en el lago y después de media hora o más tiempo que se quedaron ahí, se fueron. O sea, Sí, cada quien se fue a su casa y fue cuando usted los encontró sí. después. Ajá. Pero pasaron los días. ¿Hasta cuándo fue que usted encontró a Eric en ese lago? Bueno, Eric se salió de su casa un 10 de abril, Sí. yo lo encontré un 16 de abril. 16 días después. Él estuvo en ese lago 6 días. 6 días. Y nosotros lo andábamos buscando en el lago porque andaba una lancha, y bomberos y todo. Mis cuñados se metían porque allí en ese lugar hay coladeras grandes como que hacen desahogo. Se metían, hay cuevas también. Se metían en las coladeras para ver si estaba por ahí. Se metían en las cuevas. No, no estaba. Y lo más chistoso del caso, a lo mejor mucha gente va a creer que estoy loca o que estamos locos, pero había un amiguito que ese amiguito me anduvo ayudando a buscarlo, inclusive su mamá también, su mamá me ayudó a cerrar cuando cerramos bosques, le gritaba, Eric, y contestaba alguien, aquí estoy, o sea, como que era chistoso porque la gente me va a decir que estoy loca, ¿no? O que a lo mejor es idea mía. Y, y yo no perdía por eso la fe. En ese momento estaba ahí, habían mandado llamar a Roberto Carlos, a pues a decir su declaración. Le comenta a la maestra Sol, me van a llevar a donde dejaron al niño.
Y dice la mamá, sí, pero yo voy a ir con él. Iba la mamá de Roberto, iba la mamá de Eduardo, porque según Eduardo estaba trabajando. No entiendo, ahorita le voy a explicar y usted me va a decir, pues, ¿cómo es posible que diga eso si él estaba trabajando, no? Estaba trabajando, entonces nos llevaron a ese lugar, al lago, ¿dónde está el lago? Se baja Roberto y le contesta a la maestra Sol, oye, ¿dónde dejaron al chico? Y él dice, es que aquí lo dejamos, o sea, ya así una desesperación de decir, pues aquí lo aventamos, ¿no? Y ya en eso dice su mamá, perdón, pero ya no puede contestar mi hijo, porque están violando los derechos de mi hijo como menor que es, y no está ningún licenciado para respaldarlo. Y le contesta a la maestra, Sol, no, nada más le estamos preguntando. Dice, no, dice, regrésenme a donde me recogieron, dice, porque ya no va a contestar nada a mi hijo. Así dijo la mamá muy déspota. Entonces ya agarró y se lo llevaron. Entonces agarra a un compañero de la maestra Sol, le dice a la maestra Sol. Le dice, Solecita, dice, no, dice. Así contestó. O sea, él pensaba que yo no lo estaba escuchando. Yo también ya lo sabía, pero pues no lo aceptaba, no lo asimilaba. Este chico ya está muerto. Dice, estos dos lo mataron. Sentí que yo ya lo sabía, pues no quería aceptarlo. Agarró y me dice la maestra Sol, ¿sabe qué, señora? Dice, mañana vamos a empezar a la búsqueda. Dice, voy a pedir perritos de búsqueda, perritos bomberos de los que buscan, pues los cuerpos. Dice, voy a pedir un radar a ver si me lo presta la marina para ver dónde está. Dice, me empezó a decir la maestra, mañana, dice, no me voy de aquí hasta que no lo encuentre. Le dije, sí, pero yo me quedé ahí. O sea, la maestra se fue y yo me quedé ahí con mis cuñados, con el vecino, con los bomberos, buscándolo. Mi mamá es vidente. Sí. Le contesta a un bombero, si usted es vidente, señora, ¿por qué no hace algo? Ah, ya no. Ya nos fuimos ese día. Anocheció porque no teníamos lámparas para seguir buscando. Nos fuimos ya cuando estaba noche. O sea, eso fue un 15 Ese de abril. fue un 15 de abril y fue un viernes. Sí. El mismo 15 va un compañerito de mi hijo y le dice a mi mamá, porque mi hijo siempre era es que mi abuelita, te lee tu futuro. O sea, mi hijo siempre era de que presumía a su abuelita. Va un niñito de la misma edad de ellos, que era amigo de mi hijo. Quiero hablar con su mamá, señora Erika. Le digo, sí, pásale. Dice, señora Antonia, ya por favor, ya estoy cansado de que no encuentre a Eric. Dice, usted sabe, ¿por qué no hace algo? Pues ahí viene enojado el niñito, ¿no? Le dice mamá, sí, hijo, ya. No, ya mi mamá pues le da por el lado al niñito, ya. Entonces al otro día mis hermanas me dicen, yo descanso. Mi hermana otra estaba embarazada y me dice, yo te acompaño. No he recibido apoyo de ellas en toda la semana. El único apoyo fue de mi mamá. Sí. De mi mamá y mis dos hijos estaban ahí, ellos estaban chiquitos. Yo no les dejaba de comer porque yo andaba buscando a Eric. Les dejaba dinero, la niña iba y compraba pan, jamón y hacía sus tortas. Luego me decía, te dejé una torta para que coman. Yo le decía, no, ¿con qué coman ustedes? Yo no tengo hambre. Pues ellos estaban chiquitos. Papá, si no comes te vas a enfermar. Le decía, no, no me importa. Yo no me importa. Ya no, pues ya ese día ya llegó el día sábado. Eran como las 10 de la mañana, empezamos a buscar, y me dice mi hermana, ven a comer tu sándwich. Le digo, no tengo hambre. Y me dice, tienes que comer porque si no lo encuentras tienes que pues estar de pie. Le digo, no tengo hambre. Me dice, tú ya me bajó para abajo y me vuelve a hablar. Eran como las 12 más o menos. Y me dice, oye, ven para acá. Le digo, ¿qué? Y dice, mira, dice, voy a acostar a mi papá aquí. Le tiene una cojita. Dice, porque mira, dice, cuando la lancha llega aquí, en este punto, avienta agua. Dice, hasta acá, hasta donde estamos nosotros. Dice, la voy a acostar. La acuesta y al tiempo de acostar a mi mamá empieza a gritar. Ahí está mi niño, ahí está mi niño. O sea, pero bien feo, mi mamá empieza a gritar, ¿no? Y llorando horrible. Entonces ya se iba para abajo ella, ya se iba para abajo. Entonces yo tiempo la regreso y le digo, mamá, párate. La levanto. Y empieza a llorar y ya le digo, mira, aquí te la pongo. Le digo, porque se ve para abajo. Me dice mi hermana, así. Estaba una de mis hermanas abajo. Yo me bajé a tiempo de bajar. Me bajé abajo también. Empiezo que sale. Salió mi hijo. Pero mi hijo no salió ni acostado así. Mi hijo salió parado. Como si estuvieran nadando. Empiezan a gritar sus hermanos. Eric, no te vayas, Eric.
Y le digo a mi hermana, es mi hijo. Me dice mi hermana, no es una pelota. Le digo, no es mi hijo. Entonces he venido a recargar gasolina para la lancha. Le hablo a la maestra solo, le digo, ya sale el cuerpo de mi hijo. Se regresa la maestra solo, lo saca. Lo ponen a tiempo de ponerlo hacia abajo, pues él vomitó mucha sangre. Toda la sangre que pues estos le habían pegado y no Claro. pudo. Sí. No me dejaron acercarme a mi hijo en ese momento. Después me dijeron que pues, tenía que reconocer todos ¿cómo se dice? Como que el proceso que lleva, ¿no? Pues lo reconocí, si era mi hijo. Pues yo sabía que era mi hijo, pues traía la ropa y pues era mi hijo, ¿no? Pues lo encontramos un 16 de abril y lo enterré un 17 de abril. Cuando Eric sale de ese lago, ¿fue lejos de donde estaban ellos? ¿Dónde fue el punto donde lo aventaron? Salió de ese punto de donde ellos lo aventaron, pero como el lago está grande, yo luego a veces que le digo y ya hablo en mí misma y digo, gracias Dios, te doy las gracias porque yo nunca hubiera podido encontrar a mi hijo. Si usted va a visitar ese lago está grandísimo. Y digo, eres grande Dios porque hiciste que yo encontrara a mi hijo. A lo mejor duré una semana sufriendo, pero a lo menos tengo donde llorarle, ¿no? Saber dónde está mi hijo. Desafortunadamente, pues sí es muy difícil. ¿Por qué? Porque pues para mí la vida cambió. Eh, pues no nada más mataron a mi hijo, también me mataron a mí. Había algo que obstruía que el cuerpo saliera, porque bueno, pasaron 6 días para que se viera, ¿no? Normalmente, pues, un cuerpo tiende a subir y se queda flotando en la superficie, pero había algo, le amarraron algo a su cuerpo para que se quedara tanto tiempo abajo. Bueno, mi cuñado, después de que salió el cuerpo, después yo iba, tenía la decisión de ir cada semana. O sea, yo iba de cada semana porque yo sentía, yo para quitarme la culpa, porque tenía una culpa de decir, yo tuve la culpa, yo iba pues casi a lo mejor iba cada tercer día diario. Y uno de mis cuñados se mete y me dice, oye, dice, me voy a meter. Porque hay temporadas que la laguna sube, hay temporadas que la laguna baja. Y él se metió. Y donde él estaba, dice que a lo mejor lo metieron en un huequito donde caben muchos cuerpos. O sea, puede caber un cuerpo. Sí, O sea, y ahí lo metieron. ok. Entonces, eso fue lo que hizo que Eric se tardara una semana en salir. Una O sea, semana. no solo lo aventaron, sino... También lo metieron, o sea, tra- como sí, porque él siempre iba al lago. Esta persona, Eduardo, siempre iba al lago. Llevaba a sus perros de pelea. Siempre iba a divertirse. Pero después resultó que él era el imputable. ¿Por qué se decía esto? Porque la mamá pagó peritos. La mamá pagó perito, la mamá pagó, ¿cómo se llama? Para que lo hicieran pasar como loco. Después, de que encontraron el cuerpo de mi hijo, ellos se fueron de aquí. Ellos huyeron. Esta persona, hasta después que ya encontraron el cuerpo de mi hijo, le hicieron un estudio y según ya tenía años, que él estaba inimputable. Porque le había dado una enfermedad cuando era niño, que según laringitis, algo así. Que cuando le sube mucho la calentura, Ujú. si no son atendidos tan rápido, creo que les da una enfermedad, algo así comentó. Ok. Entonces fue el primer caso en el Estado de México que fue inimputable, porque la mamá, o sea, él estaba la tenían en un vidrio, o sea, como en un cuartito con un vidrio, y la mamá estaba en su lugar de él. O sea, la mamá era la tutora, como Sí. tal, como si él tuviera una edad, fuera un menor de edad. La mamá, toda la audiencia estuvo ahí, toda la audiencia estuvo ahí. Con decirle que la audiencia, de verdad, así se lo digo, se llenaba la gente, pero de la familia de él. Nada más íbamos yo y mi mamá, de mi familia mía. O sea, ellos por completo se llenaba. Y digo yo, pues, no, nunca se le hizo así de que se le haya puesto, pues, a sus derechos humanos, porque como tal, pues, se le respetaron. Y gracias a Dios, pues, sí logró una condena a favor de Eric. A Eduardo lo detuvieron en octubre. O En sea, va a octubre. ser 9 años que lo detienen. En 9 años ¿Dónde lo detuvieron a lo Eduardo? detuvieron aquí dicen que en el tren suburbano, por ahí lo detuvieron. Por ahí lo detuvieron. Y eso me hablaron. Bueno, me habló mi asesora jurídica y me dice, ¿sabe qué, señora? Ya detuvieron a Eduardo. Dice, ¿sabe qué? Dice, no venga para que no viole sus derechos. Dice, espérese, yo le voy a hablar. Porque se hace ¿cómo se dice? Una como audiencia de 3 meses para ver si se vincula a proceso.
Dice, yo le voy a hablar cuando vamos a tener la primera audiencia y ahí es donde usted lo va a ver. De verdad, yo sí, dice, cuando yo entraba, lo veía con una risa burlona y me dicen, usted tiene que quedarse callada. No le puede hacer una mala cara, no le puede hacer ni una mala vista. Usted tiene que controlarse. Y yo decía, sí, tengo que hacerlo. Pero luego llegábamos así y con una risa bien burlona. Y yo digo, pues, siempre me voy a quedar con esa duda, ¿por qué matar a un amigo? Porque pues Roberto era su amigo. O sea, ya una vez detenido es cuando se dice o le diagnostican que él tiene una enfermedad mental. Ajá. Que según la mamá dice que esa ya la tenía desde a tiempo. Pero yo no entiendo por qué la mamá dejaba salir una persona que estuviera mal de sus facultades mentales sin darle medicamento. Justo eso quería preguntarle. ¿Él tomaba medicamento? Según la mamá lo toma ahorita, porque antes no lo tomaba. Un papel que ellos hicieron, según de, no sé, de Tlane, por parte de un doctor del DIF, algo así, que él estaba mal de sus facultades mentales. Sí. Y entonces él lo mandan, lo sentencian. Ujú. ¿Cuándo fue que le dictan una sentencia? No recuerdo bien si hace como 3 años que lo sentenciaron, de 40 años, pero él está en un pabellón de enfermos mentales en ese aborto. O sea, Claro. no está así en el reclusorio como tal, Sí. sino está en un pabellón de enfermos mentales. Oh, bien, Ujú. está ahí. Ujú. Ok. Y eso por un lado, Eduardo. Por otro lado, Roberto Carlos. Él también se fue de Atizapán. Nunca lo detuvieron, porque según los policías de investigación, cada vez que llegaban se acercaban a él, que le avisaban y que él se orillaba del lugar. Nunca hubo como tal un lugar donde estuviera, nunca trabajaron los policías de investigación. Nada más al final que tuvimos una mesa de trabajo, me dicen ellos, así bien, bien con un corazón tan duro, ¿no? Perdón, señora Arica, por no haber podido agarrar al otro asesino de su hijo. Con un perdón, me voy a quedar. No es su hijo de ellos. No es hijo del gobierno. Por eso no les importa. Porque como tal, pues, mataron a uno más. Pero es mi hijo mío. Es hijo de una madre que lo único que busca es justicia. Y que le pide al Poder Judicial que haga una ley hacia los menores. Que aunque sean menores, cuando maten a alguien, que paguen como tal. Exactamente. Porque se les hace fácil por ser menores, hacen muchas cosas. Y no se vale. Aquí no nada más fue cómplice, pues, Roberto, también sus papás. Porque sus papás sabían que lo que había hecho y qué hicieron ellos, taparlo, esconderlo, pues no se vale. ¿Usted habló con ellos? ¿Qué cree que antes de que mi hijo cuando estaban encontrábamos el cuerpo de mi hijo, yo tuve la oportunidad de hablar con su papá y le comenté que por qué había hecho eso. Y me dijo, es que mi hijo dice que no lo vio. Le digo, sí lo vio. Su respuesta de ellos y su pregunta de ellos. Mi hijo era un muchacho que le preocupaba mucho su salud. Él tenía su doctora donde yo lo llevaba cada mes, cada que se enfermaba, ¿no? Él, por ejemplo, si tú tenías gripa, él tenía miedo que tú lo fueras a contagiar de la gripa, ¿no? Como tal, ¿no? O sea, era muy, muy especial. Y me decían, es que, así me dijeron, ¿eh? Es que Eric tenía un chorro de mamadas en su cabeza. Yo digo que eso no son mamadas. Perdón de la palabra, Sí, perdone. no se preocupe. Yo digo que eso es lo que él se cuidaba, ¿no? Y trataba de, pues, cuidarse. ¿Por qué? Porque pues, no era nada malo de decir, yo voy a ver al doctor para que me diga qué está cambiando en mi cuerpo, qué es lo que tengo mal. Y pues ellos, según a eso, se les hacía mal. De verdad que, digo yo, no sé cuánta impotencia, porque ¿qué cree que yo a Eric le había metido a un psicólogo para que se alejara de Roberto? Porque como que después Roberto no me daba confianza. Cuando se cambió de acá, bueno, se vino de allá para acá, yo lo sentí como con más malicia. Y yo le decía a mi hijo, aléjate de él. Así le decía, aléjate, él no me da confianza. No, más, si él es bueno. Yo le decía, es que no me da confianza. Lo llevaba a ayuda psicológica, nada más que una sola vez, inclusive la psicóloga le dijo, oye Eric, ¿qué es lo que no te gusta de tu mamá? No, es que de mamá todo me gusta, de mi abuelita también, pero nada más lo único que no me gusta es que no me deje juntar con Roberto, pues digo, Roberto es bueno. Y le contestó a la psicóloga, no, es que tu mamá, un papá siempre ve algo malo en una persona y por eso lo quiere retirar de esa persona, no porque quiera hacerte la vida cansada.
y que cree que siempre lo que él hacía, lo que Eric hacía, Roberto lo quería hacer. Luego me dice, es que yo también ya voy a ir a un psicólogo. O sea, le fue siguiendo sus pasos hasta el último, ¿no? Sí. Yo lo cambié, él le tocó un CCH, lo cambié de prepa, me dijo, es que está muy lejos, yo ya no quiero ir allá, dije, sí. Lo cambié, lo puse en una cerquita de mi casa. Pues hasta allá se fue Roberto. Y yo le había dicho a Roberto que no había lugar. Y Eric me dijo, es que sí hay lugar, mamá. O sea, yo trataba como que de obligarlo, ¿no? Y Roberto, pues a toda costa iba y lo buscaba hasta que le quitó la ¿Hasta vida. qué pasó? Pero una vez que encuentra el cuerpo de Eric, ¿volvió a hablar con los papás de Roberto o ya no tuvieron contacto? Ya nunca más los volví a ver. E inclusive no sé cómo se enteró él de que el cuerpo de Eric ya había aparecido, porque todos mis vecinos, todos fueron a lincharlo, pero ya no lo alcanzaron. O sea, Ok. ellos iban muy enojados, dijeron que cómo era posible que él hubiera violado la confianza de Eric, ¿no? Si ellos veían que él entraba a la casa. O sea, Claro. ellos veían que él comía ahí, que se quedaba ahí. Inclusive él hasta a mi mamá le decía abuelita. A mis hermanas les decía tías. Pareciera como si quisiera la vida de Eric, ¿no? Sí, Como si hubiera querido ser un hijo más de usted. pero lo hubiera dicho. O sea, yo digo, si él o tenía coraje en contra de mi persona, pues nunca hubiera matado a Eric. Me hubiera matado a mí, ¿no? O sea, la verdad, o sea, plenamente, ¿no? Porque pues Eric le ganó la confianza, le ganó, porque no tenía malicia. ¿Cuánto tiempo pasaron, mejor dicho, buscando a Roberto? Pues según la policía de investigación, según 3 años. Pero yo digo que no. Bueno, yo digo que ni trabajaron en eso. ¿Por qué? Porque no puedo creer que los policías que agarraron a Eduardo hayan podido hacerlo más rápido. Y vamos a ser realistas, como que es más fácil para un adulto esconderse que para un niño. Sí. Y los policías de investigación nada más con un perdón me voy a quedar yo tan fácil. Ellos también tienen hijos. Imagínense que hubiera sido al revés si hubieran matado a su hijo de ellos. Ellos no se iban a quedar así. Yo digo que ninguna autoridad, si matan a sus hijos, se quedan así. Yo también me pregunto, era un joven de 17 años de edad que obviamente no se podía mover solo, ¿no? Había personas que lo estaban ayudando a moverse y a cambiarse el lugar porque pues a esa edad, pues si no tenía un empleo, si no trabajaba, si no tenía dinero, pues cómo se movía. Ya nunca se lo ha topado a Roberto. Hasta la fecha jamás lo ha vuelto a ver. No. Hasta la fecha jamás lo he vuelto a ver. Pues yo le agradezco a Dios y le pido a Dios que ojalá y nunca se pare ni en el camino mío ni en el de mis hijos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la familia de él, pues sí ha agarrado como coraje con mis hijos. Todo a pesar de lo que hicieron, luego pues insultan a mi hija, la ven y le dicen de cosas. La familia de Eduardo también. Luego me dicen que yo tengo a un inocente preso. Desafortunadamente me han ido hasta balacear a mi casa. ¿Cómo Y cree? la fiscalía perdió esa carpeta de investigación. ¿Perdió la carpeta de la denuncia que usted Ajá. hizo? Acerca del disparo de armas, Sí. la perdió. Ya no la encuentran. Me amenazan por teléfono, esa sí todavía la tienen, pero me amenazan, me dicen, y ¿sabe qué es lo único que me dice la fiscalía? Pues es que, perdón, señorita, es que como ya se cerraron las carpetas, ya no se puede hacer nada. Y la Comisión Ejecutiva de Atención me ha puesto muy mala. Me he puesto muy mal, necesitado, pues, estudios, medicamento, como tal, la comisión tendría que apoyarme. ¿Qué cree que no me respalda con nada la comisión? Con nada, con nada, con nada. Como tal, con nada. O sea, hoy la carpeta de Eric está cerrada. Ajá. Digamos ya carpetazo, porque pues, para ellos ya, mientras haya un sentenciado, Ajá, ya creen que ya está, ya hizo justicia y pues la verdad no. No se me hace justo porque vuelvo a lo mismo. El señor fiscal tiene hijos y si le mataron a una hija o un hijo, ¿qué haría? La verdad es que desde que se fue Eric, mi vida mía cambió mucho. Yo traté mucho tiempo, a lo mejor de quitarme la en 3 ocasiones, pero pues no tuve, ¿cómo se dice? No me dejaron. Una se dio cuenta mi asesora jurídica, otra se dio cuenta una vecina y otra pues se dio cuenta mi mamá. Pero yo me quería aventar de un puente. Yo me quería matar.
Mis hijos, pues su vida cambió, uno dejó de caminar, de la depresión dejó de caminar, ya no se quería cambiar, ya no se quería bañar, dejó de estudiar, ay, perdón, dejó de estudiar, su vida cambió totalmente. Ahorita hoy empieza otra vez de nuevo como que a vivir. ¿Por qué? Porque pues tuvo que pasar por mucho, él nunca quiso tomar terapia. Yo le daba masajes para que pudiera volver a caminar, gracias a Dios ahorita pues vive una vida normal, trabaja, pues es un muchacho de bien. La niña pues fue muy traumado porque todavía de repente se pone a llorar, todavía de repente siente que pues su vida cambió, porque pues es que él era un hermano que siempre estaba con ellos. A lo mejor, como todos los hermanos sí se peleaban, pues es lo normal, pero siempre estuvo ahí para ellos y pues sí cambió la vida de todos nosotros, de mi mamá, de nosotros. Yo espero que esta historia les sirva a muchas personas que nos están viendo, que nos están escuchando, porque a lo mejor muchos pueden estar viviendo una situación similar y creo que es una gran alerta, sobre todo para ver con qué personas nos juntamos y a qué personas les abrimos las puertas de nuestra casa, a qué personas le damos la mano. Y yo le agradezco que nos haya contado hoy esta historia, pero pues bueno, no quisiera cerrar sin antes preguntarle, si Roberto Carlos estuviera viendo este video, esta entrevista, ¿qué le diría? ¿Qué mensaje le da? ¿Por qué él hizo eso a mi hijo? ¿Por qué él lo traicionó si mi hijo lo decía que era como, mi hijo lo quería como un hermano? Él sabe que en la casa nunca se le hizo un feo, siempre fue bien recibido. ¿Por qué lo llevó a que otra persona y él lo matara, le quitaran la vida y de esa forma? Tan difícil y tan cruel, ¿no? Porque desafortunadamente, pues no se sabe si le rompieron el brazo estando vivo o estando muerto. O sea, fue una torturación que le hicieron muy fea a mi hijo, ¿no? O sea, quisiera saber por qué lo hizo, pero con el quisiera saber me voy a quedar siempre porque pues nadie me va a responder esa pregunta. A la familia de Roberto, si la estuvieran escuchando, ¿qué les dice? Pues que hicieron mal por haberlo escondido. Lo hubieran presentado, lo hubieran llevado y lo hubieran hecho que pagara lo que él hizo. Porque hoy fue mi hijo, mañana puede ser otra persona o hasta un familiar de ellos. Porque a él se le hizo fácil hacerlo y lo va a volver a hacer. ¿Qué le dice a las autoridades? ¿Qué le pide a las autoridades? Pues que abran otras nuevas leyes para los menores y que aunque sean menores y maten a alguien, que paguen como tal. Que aunque paguen 5 años allí saliendo de ahí, que los lleven a un reclusorio. Porque a ellos se les hace fácil y muchas ocasiones el crimen organizado también los busca a ellos. ¿Por qué? Porque se les hace fácil que van a salir rápido y van a seguir haciendo lo que no deben de hacer como tal. Porque luego hay veces que a lo mejor muchas de las ocasiones los papás también como hijo que es, uno los cubre. Y yo entiendo, ¿no? Porque pues, son nuestros hijos, desafortunadamente. Pero desafortunadamente yo digo que las autoridades sí deben de tomar más asuntos y más casos. Yo entiendo y me gusta que protejan a los niños, porque como tal, si hay muchos niños que son, les pegan a los papás, pues hay muchas, ¿cómo explicaré? Mucha impotencia hacia los niños. Pero también hay muchas leyes a favor de los niños. Y yo digo que deberían de hacer una ley donde, pues, como tal, matas cuando eres menor de edad y tienes que pagar aunque pasen los años, o sea, que no se te escriba ese delito. Exactamente. Gracias, No, señora pues, Erika. gracias a usted por brindarme este espacio y, pues, le quiero pedir a toda su auditorio que, pues, no, siga la página de Eric, que se llama Justicia para Eric, Antonio Ruiz Mata, y, pues, le doy las gracias por tomarnos en cuenta a todos los papás y, por darnos la palabra y, pues, que Dios los bendiga a Al todos contrario. su equipo. Gracias a usted por haber venido hasta acá, por tomarse el tiempo, por la desmañanada que le decía, tuvimos que hacer, y le hicimos hacer, mejor dicho, para venir hasta acá, porque, pues bueno, sabemos que es un poco complicado el hablar de esto, pero también el tener que hacerse un espacio para poder venir y platicar con nosotros. De verdad, yo le agradezco porque también más allá de hablar y de exigir justicia y de pedir que este caso de Eric no se olvide, es también alertar a otras personas y hoy se lo agradezco porque gracias a usted otras personas también pueden alertarse hoy ante este tipo de personas que abundan. Créame que abundan. Sí. Gracias, señora No, Erika. Buen gracias. regreso a su casa
y un abrazo a su familia, a sus hijos, y sabe que los micrófonos de ausencias van a estar abiertos para usted si en algún momento quiere regresar a platicarnos. No, pues muchas gracias, vuelvo a lo mismo, les doy las gracias. Y pues también hay dos muchachos que están desaparecidos, uno se llama Josué, Josué Soto. Me gustaría, si la gente sabe de él, que pues nos dé, pues dónde está. Yo me gusta apoyar a mí a las mamás. Tengo un grupito y me gusta apoyarlas, tanto para la justicia como para que los encuentren, porque hay veces que las autoridades no te apoyan. Y la verdad les doy las gracias, muy, muy amable. Al contrario, gracias por haber estado aquí. Gracias. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en un capítulo más de Ausencias. El caso de Eric, ya lo mencionaba al inicio. ¿Cuántos casos hemos visto? No solo aquí, en otros podcasts también, en otras historias, en las noticias, en muchos otros lugares. Hay personas que se muestran así, que te dan la mano, que confías en ellos y al final terminan siendo personas que te provocan daño, que te traicionan. A veces se duda si realmente los amigos existen. El caso de Eric no puede quedar impune. Sí, hay un detenido, hay un sentenciado, pero hay una persona allá afuera que también participó y que está viviendo su vida como si nada. Hoy Eric tendría la misma edad que esta persona. Hoy Eric tal vez ya sería un médico. Hoy Eric ya estaría trabajando, ayudando a su familia, pero no, porque ese 10 de abril le quitaron la vida. Hay que tener cuidado a qué personas metemos a nuestra casa, pero sobre todo también hay que tener cuidado a quienes les llamamos amigos. Gracias por vernos. Nos vemos la próxima semana. Soy Samaria Mabil. Gracias.